Más allá del conflicto entre Hamas, una parte de Palestina, que es el brazo armado que está en Gaza, y Israel, que está preparada para un ataque masivo sobre Hamas y sobre la parte que vive allí una mitad del pueblo palestino, porque el otro está en Cisjordania, cuya capital es la que reconoce el mundo y es la que tiene la diplomacia en todas partes, y es la que trataba de negociar. Inclusive el premio Nobel de la Paz se lo dieron a Arafat en su tiempo porque había discutido sobre las necesidades de los estados, el Israel palestino, pero es un problema que puede agravarse con Irán y con otras potencias que están en la región. Pero al margen de esto y de la guerra de Ucrania y Rusia, las Naciones Unidas siguen preocupadas por el tema ecológico y ambiental, porque la guerra complica más la situación del mundo en materia de ecología. Por eso tenemos a Lois Maldonado, subsecretaria del Partido Verde Ecológico de Venezuela. Estas guerras, más allá de los daños que ocasionan y las víctimas, el tema ecológico es fundamental, tanto en Ucrania y Rusia como en el caso de Palestina e Israel. Asimismo, de hecho retrasa el proceso de no llegar a los 2 grados de calentamiento global, retrasa absolutamente todas las acciones que se han tenido y son pequeñas acciones que realmente se han tenido porque tenemos un conflicto en Europa y tenemos ahora un conflicto nuevamente en Medio Oriente. Entonces eso lo que va a hacer es producir mayormente la demanda de petróleo y generar más derrames petroleros, generar más contaminación, generar además de eso problemas con la agricultura. Tema del agua, que es fundamental. Vimos a Palestina hace poco estar en la tierra de Gaza sin la electricidad y ahorita están sin agua. Entonces esos son problemas que generan la guerra y que son problemas no renovables que lamentablemente dejan todo un desastre en ese territorio. Cuando Gorbachev se retiró de la política, fundó la Cruz Verde en Ginebra, que era tomar el modelo de la Cruz Roja, pero para temas ambientales y ecológicos. Hicieron un estudio sobre los efectos de la guerra entre Kuwait e Irak y el daño que causaron ahí en todo el Golfo Arábigo Pérsico. Ese tema ustedes lo han considerado en Venezuela, donde no hay guerra, pero hay graves problemas en sitios como el lago de Valencia, el lago de Maracaibo. Sí, nosotros tenemos varios ecocidios y de verdad que el tema de los lagos con la contaminación del verdín, no solamente está el lago de Maracaibo, está el lago de Valencia, está el lago de Lechería, o sea, hemos tenido varias contaminaciones. Tenemos que tener en cuenta algo, que el derecho medioambiental o el tema medioambiental es un derecho humano actualmente y si se viola el tema de destrucción y contaminación de nuestros ecosistemas para nuestras futuras generaciones y de nuestro territorio, están violando un derecho humano. Eso se hizo realmente en la Organización de las Naciones Unidas a través de la resolución en julio del año pasado precisamente. Este año se ha esforzado más la lucha para poner el ecocidio como una ley penal internacional. No solamente tenemos estas variantes como la Cruz Verde, sino que tenemos que impactar aún más. Mejor dicho, los gobiernos tienen que tener más incidencia. Los hemos visto tener discursos con el tema ambiental, pero las pocas acciones no han sido fructíferas. Se acerca la cumbre de cambio climático 28, ahorita en un país árabe que es Dubái, y vemos cómo el conflicto Medio Oriente ha producido, como dije al principio, la mayor demanda de petróleo y que a su vez muchos de los que están liderando la cumbre de cambio climático en Dubái son personas que trabajan con industrias petroleras. En las elecciones de Ecuador, no es en esta, sino en las anteriores, en las primarias, hubo una propuesta popular, si querían seguir tumbando bosques para traer petróleo o no, y ganó la propuesta de conservar el ambiente. Algunas iniciativas en Venezuela pueden hacerse. Sí, hay muchísimas. Hemos tenido el tema de varias organizaciones no gubernamentales limpiando el lago con proyectos que vienen de Europa precisamente, como el tema del cabello, que lo hemos visto en el lago de Maracaibo. Pero también hemos visto tecnología que ha buscado el saneamiento del agua o, en su defecto, agua salinizada, que es para poder generar agua desalinizada, agua limpia, consumible. Y ese tipo de proyectos sí se están buscando tener en Venezuela, pero ¿a qué alcance y a qué costo? Creo que hay que hacer una gran pregunta porque no es suficiente. A un ejemplo, tenemos en el lado oriente algunos lugares que tienen paneles solares, pero que abastecen una pequeña comunidad. Todavía en la mayor parte a nivel nacional nosotros ni siquiera estamos entrando a ese concepto de transición energética y no hay una ley tampoco en transición energética que nos ayude a establecer un tema de energía solar o energía eólica, a pesar de que tengamos en Falcón el parque eólico y tengamos en algunos estados en Oriente algunos temas de paneles solares, pero son puestos por organizaciones multilaterales y autorizados por el gobierno, pero el gobierno todavía no aplica una política verde
pública que realmente genere conciencia. Tenemos a candidatos que vamos a unas presidenciales y tenemos candidatos y tenemos el mismo gobierno, que falta generar un plan de gobierno totalmente sostenible. Por eso la ecopolítica es tener también parlamentarios verdes que opinen, que hagan leyes, que hagan normas en los consejos municipales y en la Asamblea Legislativa, porque el país necesita esas normas, algunas de carácter penal, como tú decías, el ecocidio ya inclusive está considerado a nivel internacional, pero también talar un bosque es un delito grave, tumbar un árbol, etcétera. Asimismo, la tala de árboles, por lo menos en Venezuela, ha subido, ha incrementado, porque a mayor costo el gas, a mayor necesidad de generar ese calor o ese combustible para cocinar y para comer. Entonces, ¿qué hacen? Talar. La tala ha servido muchísimo para muchas comunidades rurales, pero también ha generado un tema de mercado en el país. Entonces, creo que hay que ser un poco más conscientes y empezar a fomentar la agricultura, empezar a fomentar el tema de que los árboles o la siembra de árboles no, o abolir la tala, y que la siembra de árboles nos da más bien un beneficio a la ciudad como tal. De hecho, baja el tema de la contaminación atmosférica, limpia el aire, genera espacios limpios, hasta puede purificar el agua. Yo creo que es un tema de concientización y trabajo que debe tener el país. Vimos que en Colombia el presidente del Senado es del Partido Verde Ecológico y que en México están apoyando la candidatura presidencial de la alcaldesa o la gobernadora de México en una fórmula presidencial y que tienen más de 40 diputados. ¿Ustedes también piensan jugar en política en Venezuela, tener diputados verdes, gobernadores, alcaldes? Sí, nosotros actualmente, México es el primer país de los verdes con mayoría parlamentaria y con bastantes puestos de poder, tanto en gobernaciones como en alcaldías. Le sigue Brasil y posteriormente Colombia. Venezuela se prepara para llegar a ese punto también, y cabe destacar que diríamos que ahorita encabezamos como uno de los primeros países con partidos con funcionarios verdes, como lo es Alejandro Aguilera, que también es Parlasur, para fomentar estas políticas, y no solamente eso, sino que nos preparamos para las próximas elecciones y ocupar estos espacios locales, porque nuestra misión es ocupar los espacios locales para impactar de manera local. ¿Se han pronunciado sobre las primarias? Sí. Y sobre lo que es el nuevo proceso electoral, que por cierto hoy en Barbados comienzan las discusiones y ojalá tengamos esa garantía que el mundo espera sean de absoluta transparencia? Sí, tenemos una posición bastante interesante dentro del partido, porque hemos tomado la decisión de dar esa pequeña libertad a nuestras regiones que apoyen al abanderado de su estado. Sin embargo, la participación de las primarias, de nosotros a la participación de las primarias, es bastante multifuncional. ¿A qué me refiero? A que muchas posiciones han variado y nosotros respetamos los liderazgos locales, pero cabe destacar que la participación hacia las primarias tiene que ser totalmente participativa y democrática, y es algo que le falta mucho a esta estructura. Sin embargo, vamos a seguir en nuestro camino proelectoral, pro voto, como siempre lo hemos hecho, y vamos a participar. ¿Y habrá algún manifiesto claro y preciso para las elecciones presidenciales, no? Sí, claro que sí. Nuestro foco realmente está para las presidenciales y para las locales. Entendemos lo de la primaria, que es una herramienta, pero necesitamos trabajar aún más el tema de la participación e inscripciones hacia el tema de participación al voto, participación ciudadana al voto, y para poder de manera inmediata impactar en todas las regiones como queremos para el proceso de presidenciales que viene. Yo creo que ahí está la fórmula. En América Latina, ¿qué eventos tienen próximamente los verdes de Venezuela? Actualmente, ahorita en Perú tenemos un encuentro regional que lo hacemos cada año, donde vamos a elegir nuevamente las directivas, y nos vamos a reunir varios jóvenes también en función de crear ese pacto verde que conlleve a un trabajo energético, sinérgico entre los estados del mundo. Bueno, muchísimas gracias a Elohim Maldonado. Siempre es agradable hablar del tema verde, que además Naciones Unidas y todas las cancillerías del mundo lo tienen como un requisito esencial, preparándose para asistir a la cumbre en Dubái, que va a ser muy pronto, y también ustedes como verdes tendrán una representación allí en el mundo árabe, ¿no? Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo estoy acreditada. Muchísimas gracias. Vamos adelante a hablar de arte, que el arte y la cultura también son fundamentales y que son uno de los instrumentos para la conciencia sobre el reto ecológico en el mundo, la pintura y el arte, como vamos a verlo más adelante. Ya regresamos.